También se solicitó una tomografía de tóraco abdominal para determinar si esa lesión de ovario tendría alguna otra lesión en otro sitio, y únicamente refieren que es una lesión de aspecto quístico de 7 por 6 centímetros. La que sigue. Y bueno, considerando los criterios diagnósticos mínimos para definir que la paciente tiene mieloma, pues cumple con ellos, más de 10% de células plasmáticas en médula ósea, el componente M mayor de 30 gramos, excreción de cadenas ligeras en orina y lesiones líticas en muchos niveles, ¿no? La que sigue. Para estadificar, bueno, en ese momento el hospital no tenía beta-2 microglobulina, en la actualidad contamos con ello, pero en ese momento no. Y bueno, se utilizó la clasificación de Salmón-Udry, que aunque es una clasificación que en el momento se considera que no es la idónea porque no es reproducible, una clasificación vieja, utilizamos esta para clasificar a la paciente y quedó dentro de un estadio 3, tiene más de… Perdón, pero no alcanzo a ver hasta allá, está de lado, bueno, por esta característica de que tiene la IgA de más de 3 gramos, y A porque tiene valores normales a nivel renal. La que sigue. Sería la clasificación que en la actualidad se podría aplicar a los pacientes, y bueno, nuestra paciente podría haber estado en entre 2 y 3 si hubiéramos tenido los valores de beta-2 microglobulina, además de los niveles de albúmina que ella tenía al momento del diagnóstico, y la sobrevida estimada de acuerdo a estos datos al diagnóstico. La que sigue. A estos valores del índice pronóstico, que sería la albúmina y la beta-2 microglobulina, pues en la actualidad se le da un gran valor a los estudios de genética. Se han considerado que existen algunas alteraciones citogenéticas que son bien definidas como de mal pronóstico, dentro de las cuales está la translocación 414, la 1416 o la de lesión parcial del cromosoma 17, y que esto actualmente se obtiene por FISH. Y en relación a la de lesión del cromosoma 13, bueno, anteriormente se consideraba que era una situación de mal pronóstico. En la actualidad hay controversia en si tiene un mal pronóstico la presencia de esta lesión, y se le daría un valor, como hay algunas citas bibliográficas del doctor Fonseca, en las cuales solamente tiene valor si se llevó a cabo mediante un cariotipo convencional, o también se considera que si está presente una de estas translocaciones que tendría mayor peso, pues a lo mejor no tendría sentido hacerle un cariotipo a un paciente que ya está detectado con una alteración mayor. La siguiente. Ahora, en cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento, pues como todos ustedes saben, va a depender de la institución en la que uno esté y de los medicamentos con los que se tenga en ese momento para poder tratar a los pacientes. Nosotros, considerando que era un mieloma agresivo, una paciente joven, una paciente con mieloma IgA, con alteraciones del cromosoma 13, pues inicialmente se consideró que podría ser una candidata a trasplante. Más adelante veremos por qué se descartó, se quedó ahí en stand-by, y se le inició manejo con 6 ciclos de talidomida, dexametasona y melfalán. Inicialmente la talidomida la administramos a 200 miligramos, sin embargo, por la toxicidad que presentó, toxicidad de grado 2, se tuvo que disminuir la intensidad del tratamiento a 100 miligramos por día, e inclusive fue necesario suspender por algunos días la talidomida para revertir todos los efectos que tenía relacionados a neuropatía, y finalmente se pudo reiniciar, pero a 100 miligramos por día. De la dexametasona, pues se dan dosis convencionales como vienen en los esquemas. Teníamos opción de darlo oral en ese momento, una donación que teníamos de medicamento, y con eso se continuó. Melfalán, 8 miligramos por metro cuadrado, y le adicionamos ácido zoledrónico cada mes. Cabe mencionar que el motivo por el cual la paciente había llegado, que era el TTPA prolongado, bueno, un mes después de que se inició el tratamiento, el TTPA pues era normal, y obviamente eso refleja que era relacionado a la paraproteína que existe. La que sigue.
¿Cómo evaluamos esta respuesta a este tratamiento de primera línea? Bueno, clínicamente la paciente con mucha mejoría, el dolor se fue controlando, acudimos también a Clínica del Dolor para un manejo conjunto, se le pudo realizar la cirugía a nivel abdominal, lo que era es un cistadenoma seroso de 9 centímetros, que obviamente es algo benigno, sus parámetros hematológicos normales, pero persistía con niveles altos de proteínas y de globulinas, y específicamente la IgA continuaba en niveles bastante elevados. Mejoró la función renal y con ello, por haber disminuido al 50% la IgA, además de que persistían aproximadamente 10% de células plasmáticas en la médula, bueno, se consideró que tenía una respuesta parcial y lo que hicimos fue dar una terapia de segunda línea en la que se sustituyó el melfalán por ciclofosfamida y continuamos con talidomida y dexametasona. De esto se dieron también 6 ciclos. ¿La que sigue? Bueno, después de estas terapias de segunda línea, pues la respuesta también clínica permaneció estable, el dolor controlado, parámetros hematológicos dentro de valores normales, continuaba con niveles altos de globulinas, la función renal mejoró aún más, la proteína de Ben-Jones estaba negativa, pero persistían células plasmáticas en aproximadamente 10%, y prácticamente la IgA ya no tenía mayor modificación. Con esto, bueno, los datos de respuesta parcial persisten y ¿por qué no llevarla a trasplante? Bueno, porque en primer lugar necesitamos meterla en remisión completa y no teníamos un esquema óptimo con el cual llevarla, además de que la paciente pues tenía un síndrome depresivo crónico derivado de que no podía trabajar, en fin, muchas cosas. Entonces eso por un momento pues dejó de lado lo del trasplante. Se consideró una terapia de tercera línea pues intentando mejorar su sobrevida. Intentamos conseguir bortezomib, que es un medicamento que el IMSS en la actualidad no tiene y que bueno, fue una de las pautas por las cuales yo creo que en la actualidad es un medicamento que está en vías ya de aprobarse para su uso con nosotros. La que sigue. Y bueno, afortunadamente se hicieron los trámites respectivos, se consiguió el medicamento, se le dio 6 ciclos más de bortezomib, en este caso ciclos nuevos pues, bortezomib a 1.3 miligramos por metro cuadrado en los días marcados, se asoció a doxorubicina liposomal pegilada a esta dosis en el día 15 de ciclo y se continuó con la talidomida. La talidomida, bueno, en conjunto con el bortezomib, pues nuevamente agudizó la neuropatía de la paciente. Entonces, lo que hicimos fue modificar el tratamiento en el segundo ciclo, retirando talidomida y agregando dexametasona a una dosis menor, 20 miligramos oral cada semana. La siguiente. Y bueno, en la actualidad la paciente está clínicamente estable. El dolor pues en general está controlado, tenemos a nivel de la médula ósea prácticamente ausencia de células plasmáticas, la electroforesis es normal, no tenemos inmunofijación, la determinación de inmunoglobulina A se fue a cifras completamente normales, no hay evidencia de proteína de Ben-Jones y realizamos un cariotipo, el cual pues tiene un complemento cromosómico normal sin evidencia de alguna otra lesión citogenética. Entonces, podríamos considerar que tiene una respuesta completa, a lo mejor no hay los estudios específicos para poder definir cómo sería la inmunofijación, si lo tiene o no, pero con todos estos estudios se cumplen criterios para clasificar eso y bueno, la enfermedad está en una etapa estable. La que sigue, creo que es la última. Pues esos son los niveles de la inmunoglobulina A, cómo fueron disminuyendo después de que se administró el primer ciclo y hasta la etapa actual. Creo que es la última. Bueno, muchas gracias. Si están de acuerdo, dejamos las preguntas para el final, en una mesa redonda. La discusión del caso estará a cargo del doctor Gregorio Ignacio Ibarra, él también es maestro en ciencias
Ciencias Médicas por la UNAM, es hematólogo y